Recientemente terminó en Venezuela el Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad en su segunda edición 2023. Es una competencia de cafés de especialidad de ese país y al cual tuve el privilegio de participar como invitado y juez catador internacional. En esa competencia, el ganador fue un varietal Monteclaro hecho para Venezuela, en Venezuela por investigadores de origen del varietal Villa Sarchi. El segundo lugar también tenía ese mismo perfil, el mismo varietal, dos orígenes diferentes dentro del país, y estos dos varietales lograron un puntaje superior a 90 puntos, dado por 24 catadores internacionales. En este video vamos a hablar con uno de los creadores y precursores, la persona que llevó al final hasta la liberación de esta semilla, para contarnos cómo fue el proceso y cuáles son las características que permitió que este varietal haya sobresalido y se haya consolidado como uno de los favoritos de los catadores del Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad de Venezuela. Bienvenido a Conocedor de Café. Yo soy Alejandro. Aquí hablamos de calidad, de cómo mejorar procesos, calidad, qué herramientas podemos utilizar, que los especialistas nos comparten para poder hacer uso de esas ventajas en la producción de mejor calidad de café. Y en esta oportunidad tengo un invitado de Venezuela, el ingeniero Bilal El Alyoubi. Él fue la persona que llevó a feliz término la liberación de un varietal de origen Villa Sarchi. Su nombre es varietal Monteclaro, de origen venezolano, que tuvo una destacada actuación en la competencia de cafés de especialidad que se realizó el pasado mes de julio. Vamos a hablar con él. Lo invité para compartir sus impresiones de los resultados que se obtuvieron en esta competencia y el potencial que puede tener un varietal híbrido para un productor que pueda defenderse de plagas y tener muy buena productividad, rendimiento y consolidar su caficultura. ¿Cuál es tu opinión sobre este fenómeno que se dio en la competencia con Monteclaro, en el cual pues entiendo tú has estado en la última parte de la consolidación de este varietal? Oye, es bastante interesante. Es bastante interesante porque cuando llegué a la competencia, yo estaba estacionándose el avión. Estaba quitando el modo avión del teléfono cuando empiezo a recibir la noticia, ¿no? Entonces, la primera noticia que recibo es de la taza de plata. Y es bueno, uy, qué interesante. En el segundo lugar, pero cuando estaba yéndome ya con el vehículo para el evento, recibo otra noticia. No, no, es que no fue el segundo lugar, sino que también el primer lugar. Entonces, Sí. bueno, para uno que está en el proceso de trabajo, del día a día, de planta por planta, seleccionar algunas plantas, las mejores plantas para posteriormente, pues, liberar un cultivar. Obviamente, claro, yo estuve en el proceso, en el último proceso para seleccionar las mejores plantas y liberarlas cuáles cumplían con la estabilidad genética, las características que uno buscaba y obviamente no soy catador de profesión, ¿no? Uno lo que me dio prueba, etcétera, etcétera. Uno se encarga de la parte genética y tiene que apoyarse con los especialistas en cada área, ¿no? Ese material salió con una buena densidad a diferencia de sus hermanas, ¿no? Y eso me lo explicaba la gente de la torrefactora, que es bastante interesante, que es un material que no solamente le beneficia al productor, porque es un café bastante pesado y altamente productivo, la variedad. Y en cata, pues salió bastante bueno, pero Sí. no pensé en ningún momento que iba a llegar a los estándares de excelencia, ¿no? Superiores, especialidad, sino que, bueno, se, se estuvo evaluando un material que superara el promedio de producción nacional, que fueran tolerantes a un poco de plagas y de factores abióticos, más no que sobre realzara esa calidad en tasa. Eso es importante acotarlo.
pero que tenga todo el pool, que aparte que tenga todas esas tolerancias, producción y esa calidad, pues obviamente para uno es bastante gratificante, ¿no? Es Fíjate que a bastante, mí en lo personal, cuando ya estábamos, nosotros los que fuimos invitados como catadores internacionales para el evento, llegamos después de la preselección que se hizo de primero los que entraron a la competencia nacional y después lo que pasaron a lo que se conoció como la fase internacional. Y me llamó mucho la atención cuando vi los perfiles, los varietales, ¿no? Y sobre todo porque yo soy de los que aplauden cuando no hay geishas, ¿no? Pero ya eso es poco común, ¿no? Porque ¿por qué? ¿Por qué, Alejandro? Me causa curiosidad. incluso alguna vez alguien escribió por ahí que taza de excelencia se debería llamar taza geisha, porque pues obviamente el perfil es extraordinario y ha venido imponiéndose prácticamente en todas las competencias. Y hace unos meses yo hablaba con mi amigo, un especialista que ha sido juez de tasa de excelencia en varias oportunidades y es instructor de catador, Eduardo Ambrosio de Guatemala, y él me decía que la diferenciación que él estaba empezando a ver ya no necesariamente venía por el lado de los geishas, sino que habían otros varietales que empezaban a presentar perfiles únicos y que eso los distinguía de los geishas, sin subestimar obviamente el potencial que tiene un geisha, porque pues mucha gente está haciendo un trabajo fantástico, pero al ver que en la competencia en Venezuela no entraron estos perfiles, probablemente porque a lo mejor no ha desarrollado esas características, a mí me generó un gusto interior y además mucha curiosidad de ver qué es lo que venía. Nosotros catamos obviamente a ciegas, lo único que se nos informa es qué tipo de proceso, si tiene o no, si es un natural, si es un lavado o un honey, pero confirmar que estos dos varietales, porque recuerdo perfectamente y hubo una discusión en buen sentido dentro de la sala de reunión de los catadores, por qué uno y por qué en otro. Y no sabíamos qué eran, pero sí se notaban características diferentes, pero todos estábamos de acuerdo en sus perfiles extraordinarios. Entonces, y además, en mi caso personal siempre ha habido un interés sobre cómo un productor puede defenderse ante lo que genera el cambio climático, evidentemente, ¿no? Y ha habido, por otro lado, una especie de estigmatización hacia los varietales híbridos o varietales que tienen estas características para defenderse de plaga. Y luego pasa esto en Venezuela, que estos dos varietales obtienen arriba de 90 puntos consistentemente por todos los 24 catadores que fuimos invitados. ¿Cuál crees que es la característica de los suelos? Porque entiendo que el Villa Sarchi, que es el origen Pues es de un Monte poco Claro, atípica, ¿no? una de sus características es la resistencia a los vientos, ¿no? Es muy resistente en este sentido. Mi pregunta es, ¿qué otras características consideraron ustedes para irlo desarrollando en el contexto de los suelos venezolanos? Y esto va dirigido un poco a saber si a alguien más en otras regiones le pudiera interesar explorar estas posibilidades. La situación de Venezuela, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos la situación que ha pasado Venezuela en los últimos años y había una incluso escasez de fertilizantes por múltiples razones que no es bueno acotarlo, pero lo importante es que muchas veces no teníamos ni siquiera para aplicar algunos nutrientes porque es un proyecto y ese proyecto pues no tenía recursos muchas veces y opté por evaluar los mejores materiales que se adaptaran a un productor común que no tenga ningún recurso. Es Correcto. decir, o nosotros le llamamos cosechero, porque solamente se entra en la plantación cuando hay cosecha. Eso es uno de los perfiles que buscamos para ver cuál era la adaptabilidad. Incluso los materiales que fueron desarrollados y que cuando dejé la institución, los dejé con un grado filial bastante alto y otros comenzando. Eso era fundamental. Aparte de eso, los perfiles que más se buscaban eran de producción y tolerancia. Incluso el Monteclaro, así como Montonovo
Borbón, típica, todos esos materiales fueron evaluados, más de 40 materiales fueron evaluados a condiciones de aluminio severo, severo que estamos hablando de unos niveles de acidez bastante importantes, incluso un pH de 2 a 3 bastante ácido, para ver el comportamiento de esos materiales. Y para sorpresa, uno de esos resultados es que Monteclaro están por publicarse esa tesis. No he podido por múltiples razones, pero ya está por publicarse esa tesis. Dio bastante buenos crecimientos, nivel de radical bastante importante, primario, secundario, emitía niveles de exudados ricos en ácido málico, ácidos orgánicos, entre otras cosas, para defenderse con esos niveles de acidez. Eso era otra. Aparte de eso, el pedúculo del fruto es bastante duro y obviamente eso es una característica que para el productor, si no consigue mano de obra a tiempo, entre otras características, pues no pierde su cosecha. De repente no saldrá para café especialidad, pero sí no pierde su cosecha porque no se cae muy fácilmente al suelo. También se evaluó en Montpellier, Francia, el doctor Bustamante, se evaluó ese material con los nematodos y es bastante tolerante a lo que es los nematodos del Melogyne exigua y el incógnita. Y bueno, la compactación, fundamentalmente una de las cosas que nosotros evaluamos es la compactación del material, que sean, hay una correlación directa entre el grosor del tallo de la base, entre más grosor del tallo, es que significa que la planta se está preparando para una producción bastante importante. La precocidad, entre más precoz sea el material, pues la tasa de retorno del capital del productor va a ser mucho más rápida. No tiene que esperar los 3 años, sino a los 14, 18 meses ya tiene una producción. De repente no es significativa, pero por lo menos recupera gran parte de su capital inicial, que es el germinador, el vivero y la siembra de las plantas en campo, ¿no? Me gustaría saber cuántos años de trabajo requiere y de investigación y pruebas para que se libere un varietal como estos. Bueno, este material tuvo más de 40 años. Eh, Fueron muchas las personas que intervinieron en el proyecto. Eso es bastante, pero un promedio básico está entre haciendo todas las cosas bien, 21 años, pero el promedio son 28, 30 años. Y hay que resaltarlo, no es un cultivo como cualquier otro, una hortaliza o qué sé yo, un tomate o un pimentón, que en 4 meses ya tienes una cosecha. No, es todos los años que tienes una cosecha. Y para evaluar un promedio de un cultivar que sea significativo, tiene que evaluar por lo menos mínimo 3 cosechas para sacar una media y decir, este material es bueno porque se mantiene y sale a otra generación. Bilal, ya aquí hemos incluso invitado al profesor Darberis Rivas, con quien compartimos cuando nos conocimos en Caracas durante la parte final del evento y hemos conocido un poco la evolución de la caficultura en Venezuela y tiene esta competencia que tiene 2 años, en realidad es como un poco consolidar toda esta evolución que ha habido y obviamente tratar de mejorar las condiciones existentes para que el productor pueda pues invertir, motivarse y seguir no solo participando en competencias, sino ahora que se está abriendo mercado a nivel internacional también para los perfiles de Venezuela, pues eso es importante. Tienen ahora otros dos varietales, entiendo, que son hechos para Venezuela por investigadores venezolanos, que son INEA y el otro, no recuerdo el nombre, tú lo mencionabas por el árbol, eh, Araguaney, el Araguaney. Araguaney. ¿Cuáles son estos dos perfiles adicionales? Digamos, esto vendría a ser entonces tres varietales que se han producido bajo investigación en Venezuela para la industria local. Sí, bueno, son cuatro, hay 4 materiales porque en esto, hace poco antes del evento, hubo una noticia que liberaron el material Caripe, Ya, que no es más que una mutación del típica, si no me equivoco ahorita, o el Borbón, el uno de esos Borbón dos, creo que es sí, que está si no me en equivoco. el oriente. Claro, sí, en Caripe, en la parte oriente de Venezuela.
Y pues eso es un trabajo que se hizo en los años 50 de los materiales que llegaron del exterior. Él estuvo trabajando incluso en Brasil y con el investigador, ahorita no tengo el nombre a la mano, que fue que sacó el catuai y otros materiales en Brasil. Pero bueno, es un porte alto, con muchos años de investigación y selección, pero fundamentalmente sí, en trabajo de genética per se, como quien dice, los materiales, por ejemplo, el INIA 01, producto de la investigación de muchos años, así como el Monteclaro y el Araguaney, eso lo liberó el doctor José Bustamante. En el caso mío, él le tocó retirarse de la institución y entonces, bueno, tomé el proyecto y lo llevé a feliz término, que es la liberación del Monteclaro, incluso el Araguaney. Obviamente, saben, para los que no saben, el árbol nacional en Venezuela es el Araguaney y es de flores amarillas. Y por eso fue que se le colocó, le coloqué Araguaney por fruto amarillo. En el caso de línea 01 es una multilínea, es un material que lo componen 6 líneas. De forma estratégica se colocaron líneas de origen etíope, otros con cruce de híbrido de Timor para darle tolerancia. Se mezclaron para producir volúmenes bastante importantes de café, pero lo más importante, aparte de tolerancia, un poco de factores bióticos y abióticos, es que no se suprima la calidad. Eso es importante y siempre se mantuvo ese horizonte, esa visión en el proyecto de mejoramiento a lo largo de los años. ¿Has tenido algún tipo de contacto con colegas tuyos en otros, ahora, después de conocerse este fenómeno en otros países? Sí, algunos compañeros de Colombia realicé estudios, bueno, más que interviniendo, están interesados en el material, pero más que la parte técnica, bueno, felicitándome, ¿no? Pues, vi Ujú. algunos compañeros que tuve clases con ellos en Brasil, que hizo una especialización allá, y bueno, eso fundamentalmente. Están muy interesados sobre el material, porque obviamente la mayoría de los países latinoamericanos buscaron, era resguardarse de lo que era la roya y a otras plagas que tenía el cultivo de café en sus países. Cada quien tiene una realidad distinta. En el caso de nosotros, obviamente, fuimos visionarios porque queríamos, no teníamos de repente esos ataques tan importantes como otros países, pero sí creíamos que veíamos los resultados que teníamos, la calidad en tasa, la historia que tuvo Venezuela en cuanto a calidad en tasa en los siglos pasados, pues nosotros no podíamos quedarnos ahí, teníamos que conservar esas características de calidad que presenta el café venezolano. Yo antes de terminar quisiera también felicitarte a ti por ser la persona que ha llevado a buen término y que se ha consolidado. El trabajo sigue. Mi opinión es, y lo comenté allá, que ojalá esto también sirva para reimpulsar la investigación, ¿no? Porque a veces se nos olvida en nuestros países y cree que esto se saca de una cajita, ¿no? Entonces hay un trabajo de investigación de un equipo de investigadores. Tú en tu presentación bien hacías referencia a todos tus colegas y a toda la gente que no aparece, pero que trabajó y probablemente esto debería ser un incentivo para que las instituciones de investigación, no solo en Venezuela, en América Latina en general, porque tenemos la misma realidad en México también, y la investigación tiene que ser sobre todo para proteger la caficultura y darle herramientas al productor para que pueda salir adelante, ¿no? Sí, sí, bueno, es fundamental y espero que todos los que vean esta entrevista, incluso los gobernantes, tienen que creer en su personal, en su gente. No es posible que siempre crean que lo que se haga en el exterior valga más que lo que tengan ustedes en la parte interna, ¿no? De acuerdo. De su país. Hay gente valiosa y que es fundamental, ojo, es fundamental que todos los países latinoamericanos observen las primeras potencias, porque las primeras potencias que hacen que gran parte de sus recursos lo invierten en investigación. Los científicos son bien
pagados, bien calificados, bien valorados. Y lastimosamente en nuestros países son prácticamente son los más devaluados. No se escucha, un científico no se escucha, no se toma en cuenta. Y para mí, a lo largo del tiempo que me tocó instalar ensayos en todo el país, me costaba que el productor entendiera que nosotros teníamos un buen café. Gracias a Dios que con estos resultados se está dando cuenta que sí contamos con buenos materiales y que con investigadores muy calificados y que se tienen que resguardar, que se tienen que proteger, que sean bien pagados y bien, que sean gratificantes, que no se le nieguen a los recursos a los proyectos. Ojo, eso pasa en todos los países latinoamericanos. Me siento honrado de haber formado parte de este grupo de invitados que confirmamos este fenómeno, esta calidad. Y bueno, nuevamente una felicitación a todos ustedes, a los ganadores, no solo los de Monteclaro, sino toda la gente que trabajó y siempre creo que en café el trabajo no termina, ¿no? Y todos los días se aprende, todos los que estamos en café sabemos que nunca hay un día final donde dices ya lo sé todo, porque la naturaleza es cambiante y los retos pues van variando, ¿no? Y las tendencias también.